vamos a iniciar nuestro curso de educación cristiana, para lo cual necesito que tengamos nuestra Biblia a la mano y con ayuda de papá vamos a leerla. Muy bien. Vimos la semana pasada nuestro tema de la persona de Dios y su obra. ¿Se acuerdan de la historia que les conté? Muy bien. Que Dios existe en 3 personas. ¿Se acuerdan? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y la historia que les conté fue el bautismo de Jesús, en donde vimos la manifestación de las 3 personas de Dios. Muy bien. Ahora vamos a aprender que Dios es omnipotente. Dios es omnipotente. Muy bien. ¿Se acuerdan que yo ya les expliqué que es omnipotente? Que tiene poder. Muy bien, que puede hacer lo imposible. En la unidad pasada vimos que Jesús es omnipotente, pero ahora vamos a ver que Dios es omnipotente y lo vamos a ver en la historia de el paso del Mar Rojo. La historia la encontramos en Éxodo, ¿se acuerdan? Génesis, Éxodo, está en el segundo libro de la Biblia. En Éxodo 14. Yo no se las voy a leer en este día, pero sí les suplico que le pidan a su papi y a su mami que se la lea. En Éxodo 14. Se los voy a narrar para que me entiendan un poquito más. El título dice: Los israelitas cruzan el Mar Rojo. Muy bien. En esta historia vemos que Moisés ya va fuera de Egipto con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era prisionero del pueblo de Egipto. Los israelitas trabajaban para los egipcios, pero a Dios no le gustaba, porque el pueblo de Israel era el pueblo de él y no era posible que fueran esclavos. Entonces Dios mandó a Moisés para liberar al pueblo. Y entonces, después de un proceso que hubo, el rey de los egipcios decidió, o el faraón decidió, dejar libre el pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel tomó todas sus cosas y se fue a la tierra prometida. Pero ellos iban en camino y iban en el desierto. En eso el faraón reaccionó y dijo: no, los israelitas deben seguir siendo mis esclavos. Tomó sus carros o carruajes y caballos y decidió ir tras ellos. Pero el pueblo de Israel ya iba caminando, hasta que se encontraron frente al mar, el Mar Rojo. Y entonces, ya venía el faraón con todo su ejército. Al encontrarse en esta situación, los israelitas tuvieron miedo y le dijeron a Moisés que qué iba a hacer él para sacarlos de esa situación, que ellos estaban mejor en el pueblo de Egipto que no en el desierto. Entonces Moisés oró y clamó al Señor, clamó a Dios. Y Dios le dijo que extendiera su vara y que él iba a hacer algo extraordinario. Muy bien. Entonces dice que Moisés levantó su vara y el mar se dividió en 2. Y entonces el pueblo de Israel iba a poder pasar en seco el Mar Rojo,
¿Ven qué grande es el poder de Dios que dividió un mar para que su pueblo pasara en medio sin mojarse? Muy bien. Entonces el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo y atrás de ellos venía el faraón y su ejército. Y ya estando el pueblo de Israel, Dios le dijo a Moisés que debía de hacer lo mismo, levantar su vara para cerrar el Mar Rojo. Entonces esto es lo que hizo. Moisés levantó su vara y el Mar Rojo se cerró. Y el ejército del faraón ya venía en camino. Y dice que cuando se cerró el mar, todo este ejército se murió, ahogado. Muy bien. Después de haber pasado ya, entonces el pueblo de Israel agradeció a Dios con todo su corazón. Muy bien. En esta historia vemos que Dios tiene un gran poder y puede hacer lo imposible. Dios. Aquí no fue Jesús. ¿Se acuerdan que en el bloque pasado Jesús resucitó a alguien, tuvo poder? Y ahora estamos hablando de que Dios le habló a Moisés e hizo este gran milagro, el dividir las aguas. Muy bien. Ahora, pueden seguir leyendo la historia. Como les dije, está en Éxodo 14. Vamos a continuar con nuestro tema. Dios es omnipotente. Este va a ser nuestro título y lo vamos a hacer en nuestro cuaderno color rojo. Muy bien. Dejamos un espacio. Y dibujamos. Vamos a dibujar. Yo sé que ustedes pueden porque en la unidad pasada todo lo dibujamos. Vamos a dibujar el Mar Rojo, que se dividió. Esta es una parte. Y esta es la otra parte. ¿Nos damos cuenta? Y aquí está el camino por donde pasaron los israelitas. Y vamos a dibujar al pueblo de Israel cruzando el mar. Muy bien. Lo vamos a dibujar como ustedes puedan. Yo sé que muchos solo pueden dibujar con palitos, pues está bien. Vamos a dibujar a muchos israelitas, todos los que ustedes quieran dibujar. Muy bien. Voy a dibujar algunos como a ustedes les gusta, con palitos. Muy bien. Vamos a dibujar muchos porque el pueblo de Israel era grande. Muy bien. Bueno, eso lo vamos a dibujar en nuestro cuadernito y lo vamos a colorear. Podemos colorear el agua de azul y las personitas. Muy bien. Y abajo de nuestro dibujo, tratamos de que nuestro dibujo no sea muy grande. Vamos a escribir el paso del Mar Rojo. Ese es el tema, nuestro tema. El paso del Mar Rojo. Muy bien. Y ahora vamos a aprender nuestro versículo de este tema. Y lo encontramos en Lucas
1:37. Capítulo 1, versículo 37. Dice, porque nada hay imposible para Dios. Lo vuelvo a repetir. Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. Muy bien, vamos a memorizarlo. Porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. Vamos a memorizarlo en casita. Última vez. Porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. Lo vamos a buscar en nuestra Biblia y lo vamos a copiar en el resto de nuestra hoja. Muy bien. Así como vemos que Dios hizo este gran milagro, sabemos y confiamos y creemos que Dios va a hacer un milagro en este tiempo. Dios va a volver las cosas a la normalidad y pronto nos veremos. Los quiero, mis niños. Guarden y protéjanse en su casita. No salgan. Los quiero y los extraño. Y yo sé que pronto Dios nos va a permitir volvernos a ver y poder estar en clase para poder convivir nuevamente. Los quiero. Cuídense. Oren. Oren cuando se levantan, cuando se acuestan y cuando tomamos nuestros alimentos. Oremos en todo tiempo y confiemos en Dios. No dejemos que nuestro corazón se llene de miedo, sino que se llene de fe, porque sabemos que Dios va a hacer lo imposible. Que Dios los bendiga, mis niños.